Hola, mi nombre es Leslie González y junto con mis compañeros Gustavo Cejo y Jenny Contreras vamos a hablar sobre los temas más relevantes que vimos durante el parcial de la materia Trámites Fiscales y Procesos del Comercio Exterior. El primer tema del que voy a hablar es sobre el despacho aduanero a la importación y exportación. El despacho aduanero es básicamente un proceso y un conjunto de formalidades que están relacionadas con la entrada y salida de mercancías del territorio nacional. Es decir, son los trámites que se realizan junto con toda la documentación necesaria, pero específicamente lo que diga en la ley aduanera. Básicamente es todo el proceso que se deben realizar las personas involucradas, ya sean como los importadores, los exportadores, los agentes aduanales y las autoridades aduanales. Todo esto para que la mercancía pueda ser importada o exportada según sea el caso. El segundo tema es acerca de los regímenes aduaneros. En la ley aduanera mexicana existen 6 regímenes obligatorios para todas las mercancías que ingresen o salgan del territorio mexicano. El contribuyente es el encargado de establecer el régimen de acuerdo a la función que se le dará a la mercancía, ya sea en el territorio nacional o en el extranjero. Los 6 regímenes son los siguientes. El primero es el definitivo, que pueden ser de importación o de exportación, según sea el caso. El segundo es el temporal y pueden ser de importación, que ya sea para retornar al extranjero en el mismo estado o para la elaboración, transformación o reparación de la mercancía. Y de exportación, ya sea para retornar al país en el mismo estado e igual para elaboración, transformación o reparación. El tercer régimen es depósito fiscal. El cuarto es tránsito de mercancías, que puede ser interno o internacional. El quinto es elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Y el sexto y último es el recinto fiscalizado estratégico. Ahora bien, el tercer y último tema que yo les hablaré es acerca de los documentos necesarios para importar y para exportar. Los documentos necesarios, básicos para realizar estas actividades comerciales son prácticamente las siguientes que voy a mencionar. Primero que nada, estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria. También se debe de solicitar la firma electrónica avanzada, igual ahí mismo en el SAT, y que tu situación fiscal esté al corriente. Además, se debe de contar con un servicio de agente aduanal o apoderado aduanal, puesto que este será el encargado de llevar a cabo el despacho de mercancías y verificar la logística aduanal. También se debe de inscribir en el padrón de importadores o exportadores según sea el caso de lo que harás. También se debe de tener la factura comercial y es muy importante porque aquí contiene los precios reales de la mercancía. Además, se deben de pagar los impuestos, ya sean las contribuciones o aprovechamientos que se apliquen. Y también se debe tener el certificado de origen. Todo esto, para que puedan aplicar las preferencias arancelarias que tiene México con otros países que tiene tratados comerciales. Y por último, y más importante, se debe solicitar un pedimento, ya sea de importación o de exportación, ya que básicamente es como el pasaporte de las mercancías. Este documento menciona todo lo relevante de las mercancías, así como el tiempo en que estará legalmente en el extranjero o en el país. Así como la visa o pasaporte que nosotros tenemos, es lo mismo con las mercancías. Bueno, el siguiente tema lo explicará mi colega, continuando con información relevante acerca de la ley aduanera y el comercio exterior. Gracias. Requisitos para importar. Las personas que deseen importar mercancías están obligadas a estar inscritos en el padrón de importadores y, en su caso, en el padrón de importadores de sectores específicos a cargo del Servicio de Administración Tributaria, para lo cual deben encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales,
comprobar ante las autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y cumplir con los demás requisitos que establezca el reglamento de la ley aduanera y los que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas generales de comercio exterior. Algunos de los requisitos son llevar los sistemas de control de inventarios en forma automatizada, que mantengan en todo momento el registro actualizado de los datos de control de las mercancías de comercio exterior, mismos que deberán estar a disposición de la autoridad aduanera. Obtener la información, documentación y otros medios de prueba necesarios para comprobar el país de origen de procedencia de las mercancías para efectos de preferencias arancelarias. Marcado de país de origen, aplicación de cuotas compensatorias, cupos y otras medidas que al efecto se establezcan conforme a la Ley de Comercio Exterior y tratados internacionales de los que México sea parte y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando éstas lo requieran. Entregar al agente aduanal que promueva el despacho de las mercancías una manifestación por escrito y bajo protesta de decir, con verdad, con los elementos que permitan determinar el valor en aduana de las mercancías. El importador deberá conservar copia de dicha manifestación, obtener la información, documentación y otros medios de prueba necesarios para comprobar que el valor declarado ha sido determinado de conformidad con las disposiciones aplicables de la ley aduanera y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando éstas lo requieran. Quienes introduzcan mercancías del territorio nacional para ser destinadas a un régimen aduanero están obligados a transmitir mediante documento electrónico a las autoridades aduaneras la información relativa a su valor y, en su caso, demás datos relacionados con su comercialización antes de su despacho aduanero, en los términos y condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas empleando la firma electrónica avanzada o el sello digital, y deberán proporcionar una impresión del pedimento con la información correspondiente, el cual llevará impreso el código de barras. Después, pagar los impuestos al comercio exterior y pagar, en su caso, cuotas compensatorias, así como el cumplimiento de las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y de las formalidades para su despacho. Requisitos para exportar. El régimen de exportación definitiva consiste en la salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado. Es necesario darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes y darse de alta en el Padrón de Exportadores Sectorial si se trata de bebidas con contenido alcohólico y cerveza, alcohol, alcoholes naturalizados y mieles, tabacos labrados, bebidas energizantes, bebidas saborizadas, minerales de hierro y sus concentrados como el oro, plata y cobre, plásticos, caucho, madera, vidrio, hierro y acero, aluminio, entre otros. Despacho aduanero, pues esta acción se refiere a la entrada y salida de las mercancías. En este caso, pues hablamos un poquito más de las importaciones, entonces solo hablamos un poquito de entrada. Y una sugerencia que se puede decir que es muy útil serían las empresas certificadas. Estas empresas certificadas, a pesar de que son difíciles de conseguir, porque pues, o sea, como todos necesitamos cumplir con ciertos requerimientos, y aparte, o sea, y todo eso para hacer una solicitud, ¿no? Esos requerimientos, pues, nos dan así como que apenas entrada para ver si somos candidatos, por así decirlo, a tener esa certificación. Y ya entrando a la solicitud y todo eso, pues sí te puedes tardar como unos 6 meses más o menos, o un poquito más. Creo que sí son como 6 meses. Y ya después, de hecho, si no te da positivo, pues se puede decir que te vas a tardar como 2 años en sacarlo o volverla a tramitar. O sea, puedes volverla a tramitar, pero pues si no te dan de que tu aprobación, por así decirlo, te vas a tardar como unos 2 años en conseguirlo. Pero pues sí te da ciertos beneficios. A comparación de una empresa normal, la certificada sí te da unos buenos beneficios y sobre todo para la agilización de mercancías, que pues es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Entre esos beneficios hay simplificación de documentación, también hay reducción de revisión o inspección de tu mercancía en las aduanas. O sea, esto es súper útil para pues, poder agilizar los procesos porque pues, suelen ser muy tediosos a veces, y de hecho pues si no cumples con la inspección y todo eso, pues ahí se queda tu mercancía hasta que la aclares o a ver qué, y si no, pues ahí se va a quedar y pues es un rollote, por así decirlo. Y pues
también creo que te dan ciertos carriles exclusivos y eso pues también es súper útil porque a veces pues puede estar lleno, etcétera, y que te den un carril preferencial pues puede decir que es súper bueno, sobre todo pues te va a reducir tiempos, ¿no? Que es lo que queremos. Este, otro factor que nos puede dar cierto beneficio, por así decirlo, pero pues esto ya es otro punto de los que tengo que hablar, es el registro de despacho de mercancías de las empresas. En cuanto a la revisión de origen. Bueno, la revisión de origen es algo súper bueno para este punto. O sea, para la reducción de tiempos, por así decirlo, porque pues nos puede ahorrar muchos problemas que se nos pueden presentar cuando llega la mercancía acá en México. De hecho, esto de certificación o revisión de origen, más bien revisión de origen, perdón, trata de revisar toda la mercancía desde el país de donde lo pediste. O sea, de dónde viene la mercancía. Por ejemplo, supongamos que si yo pido un producto en China, ¿no? Pues se da cuenta que esta revisión consiste en revisarlo en China, ¿no? Y ya tener todas mis documentaciones y ya enviarlo directamente para México, ya todo sellado y como ya está todo revisado, pues ya da cuenta que nada más pasas como que a recogerlo y pagar lo que se tenga que pagar. Y ya pues súper rápido, o sea, ya es tuyo, o sea, me explico. De hecho, hay empresas que ya se dedican de lleno a esto, o sea, como si fueran un intermediario entre tú y tu proveedor. Haz de cuenta que tú ya nada más das tu orden de compra y pues ya ahí viene todo de que los datos de tu proveedor, etcétera. Y estas empresas lo que se encargan es de ser intermediarios. Haz de cuenta que mandan una persona ahí para que revise la mercancía, que sea literalmente lo que estás pagando, que no venga dañada, que no tenga ciertas alteraciones o cualquier cosa. Y aparte, pues la documentación ya está todo ahí, ya que tengas ahí todo revisado, pues ya es muy fácil el proceso, ¿sí me explico? Pero pues no es necesario que lo hagan, pero pues sí te ahorra muchas cosas y sobre todo si tú no eres muy ágil en la cuestión de estos documentaciones o de estos procesos que tienden a ser muy difíciles. Y pues esto sería todo de los temas que voy a hablar. Así que gracias. Detalle del proceso. El donante envía la mercancía en donación. Si esa empresa IMMX continúa el proceso, de lo contrario, pasa al numeral 3. El donatario expide comprobante fiscal a la empresa donante de las mercancías donadas. El donatario solicita a la AJG autorización de donación de empresa IMMX. En caso de que se autorice la donación, continúa al numeral 2.3.1, de lo contrario, pasa al numeral 2.4. La AGJ entrega comprobante fiscal y autorización a la empresa donante. Después, el donatario presenta pedimiento de información definitiva sin presentar mercancía física. El donante recibe autorización y comprobante fiscal, anexándolos al pedimento del retorno. El donante presenta pedimento de retorno sin presentar mercancía física y concluye el proceso. En caso de que no se autorice la donación, el donatario realiza la corrección correspondiente y pasa al numeral 2.2, que son los puntos que acabo de mencionar. En caso que la mercancía esté ubicada en la franja o región fronteriza, continúa el numeral 3.1. De lo contrario, pasa al punto 4. En el 3.1, el donatario presenta ante la aduana el formato de aviso de introducción de mercancía donada a la franja del país. El donatario registra los datos electrónicamente y pasa al numeral 7.1. Si el donatario desea realizarlo mediante el fisco federal, continúa el numeral 4.1. En caso contrario, pasa al punto 5, donde el donatario solicita autorización de donación al físico federal a la AGJ. En caso de que la AGJ autorice la donación, continúa el numeral 4.2.1, de lo contrario pasa al numeral 4.3. La AGJ expide oficio de instrucción de donación al fisco federal. Después, el donatario presenta ante la aduana el formato de declaración de mercancías donadas al fisco federal y el oficio de instrucción. El donatario realiza las correcciones y pasa al numeral 4. El donatario presenta escrito libre ante la AGJ y si la AGJ otorga la autorización de exención de impuestos al comercio exterior en la importación de mercancía donada, continúa el proceso, de lo contrario pasa al numeral 8.1. Que se continúa el proceso, el personal administrativo realiza revisión física de la mercancía. En caso de que se detecte mercancía distinta a la autorizada, continúa el numeral 7.2.1, de lo contrario pasa al numeral 7.3. En el numeral 7.2.1, el personal administrativo asegura la mercancía, para después
realizar el embargo precautorio de la mercancía excedente. Después de esto continúa el procedimiento administrativo en materia aduanera en despacho aduanero de pasajeros. Ya una vez que el personal administrativo entrega mercancía al donatario, concluye el proceso.